1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, miles de hombres en distintos países recibieron una carta muy especial y no muy querida para muchos. No era una carta cualquiera, era un llamado oficial de parte del gobierno para poder servir a su nación. En Reino Unido, por ejemplo, jóvenes que estaban trabajando, estudiando o viviendo su vida normal, recibían una citación, debían presentarse a servir. Muchos de ellos estaban en trabajos comunes, obreros, campesinos, comerciantes, pero cuando llegaba ese llamado, toda la realidad que vivían cambiaba. Ya no podían seguir viviendo como antes. Sus rutinas del día a día cambiaban radicalmente. Algunos tomaban esto con gran temor por ir a la guerra. Otros lo tomaban con un sentido del deber. Pero todos entendían algo. Cuando el rey llamaba, había que atender su llamado. De hecho, si nosotros miramos los registros o los datos del Reino Unido, es evidente que el acceder a este llamado tenía un gran costo. Más de 5 millones de hombres se enlistaron para servir, cerca de 900,000 murieron y millones más volvieron heridos, marcados de por vida. Detrás de esos números hay historias reales, hogares que quedaron vacíos, esposas que jamás volvieron a ver a sus maridos, hijos que crecieron sin sus padres. ¿Por qué alguien estaría dispuesto a acceder a un llamado sabiendo el costo que eso implica? Una vez más, porque cuando el rey llama, la única respuesta correcta es obedecer. Y mis queridos hermanos, algo similar, pero mucho más profundo es lo que relata Marcos en el Evangelio, en el pasaje que vamos a exponer en esta tarde. Nos vemos enfrentados al llamado no de cualquier rey, sino de el único y verdadero rey llamado Jesús. Y es por eso que el tema que vamos a considerar en esta tarde, ahí en Marcos capítulo 1, versos del 14 al 20, vamos a considerar juntos el tema El Rey te llama. El Rey te llama. Le invito a abrir su Biblia ahí en Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versos del 14 al 20, y vamos a considerar juntos esta porción de la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, versos del 14 hasta el verso 20. Considerando juntos el tema El Rey te llama. Marcos capítulo 1, versos del 14 al 20. Ábralo ahí en su Biblia y dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre, le siguieron. Vamos a considerar juntos en esta porción, versos del 14 al 20, un relato interesante con respecto al inicio del ministerio del siervo. El inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, cuando el rey llama para poder pertenecer a su reino, cuando el rey llama para poder servir en su reino. Y estamos ubicados al comienzo del Evangelio de Marcos, que como hemos considerado y hemos dicho, es un evangelio breve y es un evangelio dinámico, es un evangelio muy activo que quiere avanzar y que no se detiene tanto en detalles a considerar. Es interesante que hemos visto que al inicio del Evangelio de Marcos nos ha querido mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey. Es presentado desde el comienzo hacia una audiencia romana que entendía que ser divino, ser Dios, es sinónimo de ser Rey, puesto que los romanos adoraban a César, que era el Rey, el Dios. Ahora, lo que hace el Evangelio de Marcos es presentarnos que ese Rey, ese Hijo de Dios es Jesucristo, el Mesías, Jesús de Nazaret. Los primeros 8 versículos ya el Evangelio de Marcos nos ha mostrado que
ha tenido un mensajero que ha preparado el camino para que haga la entrada el rey. Tú puedes observar versos del 1 al 8 que Juan el Bautista, un hombre al que el Señor le dio un ministerio, preparó el camino y anunció que el rey estaba por llegar. Pero es interesante que los versos del 9 al 13, tal como consideramos la semana pasada, eran versos que nosotros hubiésemos esperado que nos mostraran ya al rey en su máximo esplendor, en su trono, pero no es eso lo que vemos acá, porque Marcos nos quiere mostrar que el rey se hace siervo. Marcos nos va a mostrar que ese rey, en vez de ir a un trono, va a ir allá al Jordán para ser bautizado por Juan. Va a ir al desierto para ser tentado por Satanás. Y ahora en el verso 14 es interesante que va a ser el comienzo oficial del ministerio del siervo. Tú debes recordar que en los versos desde el 1 hasta el verso 13 es la primera gran sección que observamos en este libro, lo que hemos llamado el cimiento del ministerio del siervo. Primeros 13 versículos que es un preámbulo, una antesala al inicio oficial del ministerio de nuestro Señor. Desde el verso en el cual estamos ahora, en el verso 14, hasta el capítulo 7, es el comienzo del ministerio del siervo. Donde estamos ubicados es básicamente una porción donde nos va a mostrar el inicio del ministerio ahí en el sector o en la provincia de Galilea, hacia el norte de la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Luego ese ministerio se va a expandir. Capítulo 7, verso 24 nos va a mostrar el crecimiento del ministerio del siervo. Nos va a mostrar que este ministerio se va a expandir hacia los sectores que están cercanos a Galilea. Dalmanuta, Cesarea de Filipos, los lugares que están alrededor de Galilea, donde el Señor va a realizar su ministerio. Capítulos 7, 8 y 9 del Evangelio de Marcos. Luego el capítulo 10 es un capítulo interesante donde el siervo va a iniciar un viaje desde Galilea hasta Jerusalén, lo que hemos llamado el camino del ministerio del siervo. Capítulo 10, versos del 1 al 52, el siervo va a viajar hacia Jerusalén, donde acá ya se nos va preparando el momento más importante para el Evangelio de Marcos, donde ha querido avanzar para poder llegar a ese momento clave en el capítulo 11, lo que inicia ahí, que es la semana de la pasión y que hemos llamado la consumación del ministerio del siervo, donde nuestro Señor Jesucristo hace su entrada triunfal como rey, pero un rey que viene a servir. Es interesante que al iniciar su ministerio, el Señor Jesucristo inmediatamente hace algo. Es interesante, siempre que nosotros observamos el inicio de algo, nos puede hablar del contenido de ese algo, es decir, lo que va a realizar en su ministerio. Lo que hace de alguna manera Marcos es sintetizarnos el ministerio del Señor Jesús allá en Galilea. ¿De qué se trató el ministerio del Señor Jesús? Es como si nosotros viéramos una película y luego de la película nos preguntaran ¿de qué se trató? ¿Cuál fue la trama? ¿Cuál fue la trama principal? Nosotros vamos a dejar fuera algunos elementos que no son tan importantes para la trama principal. Lo que Marcos nos quiere mostrar es la trama principal de lo que es el ministerio de Jesús allá en Galilea. Y si tú observas conmigo en el verso 14, dice la palabra del Señor que Jesús vino a Galilea, pero no dice haciendo milagros. No dice echando fuera demonios. No nos dice que Jesús hizo un ministerio para sanar a todas las personas que habían o saciar el hambre de toda la humanidad. ¿Qué dice el texto? ¿Qué cosa hizo el Señor? Predicando el evangelio del reino de Dios. De alguna manera, mis queridos hermanos, el ministerio del Señor Jesús se centra fundamentalmente no en sanar, no en hacer milagros, sino en predicar el evangelio del reino de Dios. Este es el elemento central del ministerio de Jesús. Este es el elemento central de lo que vino Jesús a hacer a esta tierra. No fue tanto sanar a todas las multitudes, porque tenemos registros claros en los evangelios, cuando por ejemplo en un estanque de Betesda, de todos los que pudo haber sanado, sanó a uno. El Señor Jesús no vino a sanar a todas las personas, no vino a saciar toda el hambre de la humanidad, porque para eso hubiera abierto muchas panaderías. No hizo eso el Señor, sino que vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y mis amados hermanos, en este texto vamos a observar juntos dos aspectos
del llamado que hace este rey al predicar, al hablar. Dos aspectos del llamado del rey al inicio de su ministerio. Dos aspectos que observamos aquí en Marcos capítulo 1, versos del 14 al 20. Y en primer lugar, el rey te llama a dejar tus pecados para salvarte. El rey te llama a dejar tus pecados para salvarte. Mire nuevamente el verso 14 y verso 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. De manera muy rápida, Marcos pareciera que nos pasó por un pantallazo rápido de Juan el Bautista, que lo teníamos allá en el desierto predicando acerca del arrepentimiento y bautizando, y ahora de un momento a otro Juan está encarcelado. Marcos no incluye tantos detalles, pero lo que sí nos lleva a pensar es que ha transcurrido un tiempo desde el bautismo y la tentación del Señor Jesús a lo que está ocurriendo acá en Galilea. Algunos dicen lo más probable que están transcurriendo 6 meses desde el evento de la tentación. Otros incluso llegan a decir que es más o menos un año. Pero lo que sí es claro es que Marcos no hace referencia a un, podríamos llamar, preministerio del Señor que hace en Judea. Otros evangelistas como Juan nos va a mostrar en capítulo 3, verso 24, que el Señor hizo un ministerio en Judea mientras Juan aún estaba predicando en el desierto. Pero al parecer, desde que Juan va a ser encarcelado, el ministerio del Señor se hace mucho más visible y es donde él va a llegar a Galilea, donde podríamos decir es oficialmente el inicio del ministerio del Señor Jesús allá en Galilea. Y no solamente el inicio del ministerio, la gran parte del ministerio del Señor Jesús se llevó a cabo allá en Galilea. Es interesante porque en Marcos tampoco nos dice qué pasó con Juan, en qué momento Juan fue tomado preso, cuáles fueron las condiciones, quién lo hizo. Bueno, pero si tú observas algunos capítulos más adelante, Marcos capítulo 6, versos 17 y 18, aquí Marcos va a hablarnos un poco más en detalle qué fue lo que pasó con Juan el Bautista. Tú vas a recordar que Juan el Bautista va a denunciar el pecado de Herodes Antipas, que había tomado a la mujer de su hermano Felipe, Herodías. De alguna manera lo que había hecho este hombre, obviamente era repugnante ante la ley de Dios, era pecado, era adulterio, pero era un acto de incesto, el cual Juan denunció y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Razón por la cual Herodes lo va a tomar preso. En este texto no conocemos más detalles, pero en este momento en el que el Señor Jesús estaba en Galilea, iniciando oficialmente su ministerio, Juan estaba encarcelado por Herodes Antipas, cumpliéndose un poco lo que Juan el Bautista había dicho, que él iba a menguar y quién iba a crecer. El Señor. Pareciera que Juan empieza a irse más hacia el rincón, empieza a desaparecer y el ministerio del Señor Jesús comienza a florecer. Ahora, una vez más, en el verso 14 tenemos la palabra evangelio que ya Marcos ha utilizado en Marcos 1:1. ¿Recuerdas tú que esa palabra son las más grandiosas e increíbles noticias que alguien podría escuchar, pero relacionadas con el reino? La palabra evangelio, tanto en un contexto judío como romano, tenía que ver con el reino, con la llegada de un rey. ¿Y qué es lo que dice este texto en el cual nos encontramos? Que el método del Señor Jesús para realizar su ministerio, amados hermanos, fue la predicación. Eso fue el corazón del ministerio de Juan el Bautista, ¿lo recuerdas tú en el desierto? Ese es el corazón del ministerio del Señor Jesús, ese es el corazón del ministerio de los apóstoles y ese debe ser el corazón de todo ministro de Dios hasta el día de hoy, amados hermanos. Amados hermanos, predicación o predicar, la palabra que se utiliza acá es proclamar en alta voz como un heraldo. De alguna manera en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando un rey quería dar alguna noticia, no había una rueda de prensa como nosotros hoy lo conocemos. ¿Y qué era lo que hacían? Enviaban un heraldo para que fuera a anunciar al rey. El heraldo, cuando hablaba y abría su pergamino y leía lo que estaba ahí, era en realidad las palabras mismas del rey.
El heraldo no tenía la prerrogativa de cambiar algo de las palabras del rey, decir el rey dijo esto, pero yo voy a decir esto otro. El heraldo debía comunicar tal cual lo que el rey había dicho. Y lo que Jesús vino a hacer a esta tierra es hablar ni más ni menos que las palabras que su Padre les dio que hablase. De hecho, Marcos capítulo 1, si tú avanzas un poquito más allá en el verso 32 hasta el verso 34, tú vas a observar en esta porción que de manera más específica Marcos nos quiere mostrar de qué se trata el ministerio del Señor. Esta escena es impresionante. Marcos nos describe que la casa está agarrotada de gente. Muchas personas tienen necesidad afuera. Mira el verso 32. Nos dice que trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos. Nos dice que sanó a todas las personas. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pero mire lo que dice el verso 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Maestro, anda a hacer tu ministerio. Anda a sanar a todas las personas que te rodean. Pero ¿qué les dice el Señor en el verso 38? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Qué pasó, Señor? Había mucha gente que sanar, había muchas personas que ayudar, pero Jesús dice, no, este no es mi ministerio. Dice, vamos a los lugares vecinos, ¿para qué cosa? ¿Para qué? ¿Qué cosa dice? Predique también allí. ¿Qué cosa dice el texto? Porque para esto he venido. Mis amados, el Señor Jesús nos muestra que el corazón del ministerio es la predicación. No el sanar a las multitudes, no hacer eventos pomposos o actividades que puedan ser muy lúdicas para todas las personas, sino predicar. Ese fue el corazón del ministerio de nuestro Maestro. Hoy hay muchos que han querido adaptarse a esta generación y están abogando por otras técnicas que supuestamente son mejores para alcanzar a los perdidos. Argumentando que la predicación es algo anticuada. ¿Por qué no restamos tiempo a la predicación? ¿Por qué mejor no lo cambiamos por charlas de discusión, debates o videos, grupos de discusión o un coach que pueda ayudarnos, que pueda alentarnos, motivarnos? Pero mis amados hermanos, la predicación del Evangelio es el único método que Dios estableció para que el pecador se arrepienta. No hay otro. Romanos 1:16 lo dice claramente. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Lo cree? Amados hermanos, donde está el poder es en el Evangelio. Cuando predicamos fielmente el Evangelio, ahí está el poder de Dios. En tanto que una entidad, una institución, una iglesia descuida la palabra de Dios, ese comenzó a ser el comienzo del fin de esa iglesia. Y ese dejó de ser un grupo que podemos llamar iglesia. Se llaman amigos, quizás compañeros, personas cercanas, pero iglesia no se puede llamar porque una iglesia está cimentada en la palabra de Dios. Tú puedes tener un auditorio lleno de personas, charlas de autoayuda, un coach motivacional, pero amados hermanos, si no tienes predicación de la palabra, vas a tener un auditorio lleno de personas muertas. Cuando una iglesia seria pone a la palabra de Dios en el centro de su vida, mis amados hermanos, ahí está el poder de Dios. ¿Pero qué predicó el Señor? Dice la palabra del Señor, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta era la predicación de Jesús de Nazaret. Esta era la predicación del Mesías. Tal vez lo más difícil del pasaje en el cual nos encontramos es entender a qué se refiere el texto con este reino de Dios. ¿De qué está hablando con que el reino de Dios se ha acercado? No hace mucho tiempo atrás, nosotros como iglesia asistimos a una conferencia donde se nos enseñó acerca del reino de Dios y una manera muy interesante que tuvo el expositor para explicarlo, creo que se me quedó grabado para siempre, porque nos cuesta mucho entender qué es el reino de Dios y las clases de reino de Dios que hay en la palabra de Dios. Y podríamos decir que el reino de Dios tiene tres grandes dimensiones en la palabra de Dios. Uno es el reino universal de Dios.
El reino universal de Dios es un reino que podríamos llamar sobre nosotros. Es un reino soberano de Dios. No ha habido un momento en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de Dios, en el que Él no reine. Porque Él es el Rey eternamente y para siempre, dice la palabra del Señor en el Salmo 10, verso 16. Salmo 47, 7 nos dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y nos dice con una expresión impresionante el Salmo 93, Jehová reina. Amén. Él, amados hermanos, es el Rey en todas las dimensiones de esa expresión, en toda la humanidad, en toda la historia. Él es el Rey soberano, el reino universal de Dios, un reino sobre nosotros. Pero hay otra dimensión del reino, una segunda dimensión que es el reino terrenal de Dios, el reino que podríamos llamar está frente a nosotros, un reino que aún podríamos decir no se cumple, podríamos decir en toda la dimensión como lo enseña la palabra de Dios. El Antiguo Testamento nos muestra profecías donde el rey va a venir a esta tierra, va a reinar. En su segunda venida el rey va a establecer su reino visible acá en la tierra. Segundo de Samuel capítulo 7 nos habla del pacto davídico donde Dios establece un pacto con David y le promete un trono y un reino para siempre. Si el reino de David fue un reino terrenal, literal, el reino del Mesías prometido es un reino literal, terrenal. Y nosotros creemos que ese es un reino que está frente a nosotros. Un reino al que pronto podremos llegar cuando el rey venga a esta tierra, Apocalipsis 20, y va a ocupar su lugar, va a reinar en esta tierra, va de alguna manera a hacer efectivo ese reino que es soberano. En algún momento va a estar en esta tierra por los siglos de los siglos. Pero hay una tercera dimensión espiritual, una tercera dimensión del reino de Dios que es un reino dentro de nosotros. No solamente un reino que podríamos llamar sobre nosotros, el reino soberano de Dios, no solamente un reino frente a nosotros, el reino terrenal de Dios, sino también dentro de nosotros el reino espiritual de Dios. ¿A qué se refiere esto? De alguna manera tenemos que remontarnos allá al libro de Génesis capítulo 1, donde el Señor coloca al hombre en el huerto del Edén con la misión de poder señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la tierra. Pero una vez que el hombre pecó, ¿a quién pasó ese gobierno del hombre de esta tierra? Va a pasar a Satanás, el diablo. No en vano, muchos textos nos muestran que ese reino es de Satanás, el reino que podríamos llamar el reino de este sistema invisible de maldad que rodea esta tierra. Nos dice 2 Corintios 4:4, llama a Satanás el Dios de qué cosa? De este siglo. Efesios 2:2 lo llama el príncipe de qué cosa? De la potestad del aire. Y primera de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. De manera que bajo la soberanía de Dios hay un reino invisible de maldad gobernado por Satanás y sus huestes que está en medio de esta tierra. De manera que cuando el Señor Jesús está diciendo que el reino de Dios se ha acercado, ha llegado, está hablando de una dimensión que es espiritual. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, en el mismo texto nos ayuda a observar que el Señor no está hablando de instaurar un reino físico. Porque si hubiese sido así, hubiera llegado a la capital del imperio y derrotar a César. Pero Él no está hablando de un reino terrenal y físico. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿A qué es lo que llama? ¿Qué es lo que dice el texto? Si tú lo observas conmigo, ahí en el verso 14, dice la palabra que vino predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el tiempo no en el sentido exacto de minuto y segundo, sino que tiempo tiene que ver con un momento especial en la historia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice al final? Arrepentíos, ¿qué cosa? Y creed en el evangelio. No está hablando de una dimensión ni universal del reino de Dios, ni terrenal del reino de Dios, sino espiritual del reino de Dios. Tiene que ver con nuestra relación interna con Dios. Tiene que ver con nuestro corazón. Amados hermanos, nosotros, sin conocer a Cristo, sin
llegar delante de Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabes lo que éramos según lo que dice el Evangelio de Juan? Hijos del diablo. Y de alguna manera estábamos o pertenecíamos a un reino satánico, diabólico. Pertenecíamos al reino de Satanás. Y tan pronto alguien cree y se arrepiente de sus pecados, viene Cristo y nos arrebata del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo por la fe. Y eso es, amados hermanos, lo que ocurre en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo he llegado para poder reinar en sus corazones. El Señor está diciendo, yo soy el Rey que viene a reinar, a cambiar la realidad de sus corazones. Pero para eso debes arrepentirte y debes creer. Dos palabras, mis queridos hermanos, que deben estar incluidas cada vez que tú y yo predicamos el Evangelio. Hoy eso se ha sustituido por hablar de una oración del pecador que debemos repetir para poder ser salvos. Se ha cambiado por una expresión extraña que dice, invita a Jesús a vivir a tu corazón. Yo no sé en qué parte de la Biblia aparece eso. En realidad lo que debemos hacer, mis amados hermanos, es arrepentirnos y creer. Los términos correctos que debemos utilizar para llamar al pecador es que se arrepienta de sus pecados y que corra a Cristo por la fe en Él. Matthew Henry dijo, fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Pues creer sin arrepentirse sería una falsa profesión. Muchas personas dicen creer, pero nunca se han arrepentido de sus pecados. Dice Matthew Henry, y arrepentimiento sin fe supondría quedarse en medio del camino sin llegar a los pies de Jesús. Amados hermanos, Romanos capítulo 10, verso 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1 que lo que ocurre cuando nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados es que Dios nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Cómo vemos eso? No lo vemos terrenalmente, pero espiritualmente hemos sido trasladados al reino del amado Hijo, al reino del Mesías, del Hijo de Dios. Amados hermanos, lo que es tremendamente interesante es que hay muchas personas dentro de las iglesias que en realidad no se han arrepentido y no han creído en fe en la persona del Hijo de Dios. Profesan alguna noción acerca de Dios. Tienen algún conocimiento de Dios porque viven inmersos dentro de la iglesia. Comparten la comunión con otras personas de la iglesia. Pero déjame decirte, querido amigo que hoy estás acá, que si tú no te has arrepentido de tus pecados jamás, entonces tú no eres un hijo de Dios y perteneces al reino de las tinieblas aún. Perteneces al reino de Satanás. Porque sabes que el reino de Dios en tu vida debe evidenciarse con arrepentimiento genuino, con un cambio en tu vida que es real. Quizás te has confundido pensando que eres salvo porque te sientes bien en la iglesia, porque asistes regularmente, porque incluso participas en algún ministerio o tal vez porque tu familia es cristiana. Pero el arrepentimiento se debe evidenciar con un cambio en tu vida. Es interesante, mis queridos, porque esto se parece más o menos a lo que ocurre cuando tenemos un pequeño niño, un bebé, que quiere abrazarnos a nosotros, pero al mismo tiempo quiere agarrar un juguete y cuando nos va a abrazar a nosotros, el juguete se le cae. Cuando toma el juguete, viene a abrazarnos, el juguete se le cae de nuevo y quiere abrazarnos a nosotros, pero quiere también tener de la mano a su juguete. Y mis queridos hermanos, muchos cristianos, entre comillas, viven de esa forma. Quieren abrazar a Cristo, pero quieren tener a su pecado, su juguete tomado de la mano todavía. Y así viven muchas personas dentro de las iglesias creyendo que son cristianos, tratando de abrazar a Cristo, pero viven aferrados a sus pecados y no los han dejado. Ellos dicen, Señor, yo te amo a ti, pero déjame seguir agarrado de mi pecado consumiendo pornografía. Señor, yo quiero seguir y creer en ti, quiero seguir a Cristo, quiero abrazarte, pero quiero también seguir agarrado, irritándome con la gente, explotando en ira con los demás. Ese es un juguete pequeñito, pero lo quiero tener agarrado con mi mano.
Señor, quiero seguir tus enseñanzas, pero al mismo tiempo quiero seguir teniendo esas conversaciones inmorales que me gusta tener con las personas, reírme de esos chistes de doble sentido, poder mirar películas inmorales o series inmorales. Pues un juguete pequeño, pero Señor, yo te amo a ti. Amados hermanos, ahí no estamos observando realmente un arrepentimiento genuino ni un cambio real. Muchos viven abrazados aún a su vida de murmuración, a su vida de crítica de los demás, juzgando a las personas antes de conocerlas bien. Amado hermano, dice la palabra en 1 de Juan 1:6, que si decimos tener comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Oh, amado hermano, no puedes abrazar a Cristo por la fe si no le das la espalda a tus pecados, y eso se evidencia en tu vida diaria con un arrepentimiento genuino delante de Dios. Por eso el Hijo de Dios te llama y te dice, arrepiéntete y cree en el Hijo de Dios. Amado hermano, ¿hay algo que confesar? ¿Hay algo que decirle al Señor hoy? ¿Hay algo que tú debes poner delante de Dios y decir, yo en realidad he pecado contra ti, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, porque realmente no he entendido la gravedad del pecado, amado hermano? Hay esperanza a través de la sangre de Cristo, porque 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. El Rey te llama a dejar tus pecados para salvarte. Ahora bien, mis queridos, qué hermoso saber, qué precioso para nosotros saber que nuestro Señor Jesucristo no solamente nos salva, sino que también nos da el privilegio de poder ser útiles en su obra. Y eso nos lleva al segundo aspecto del llamado del Rey al inicio de su ministerio. Hemos observado que el Rey te llama a dejar tus pecados para salvarte. Versos 14 y 15, pero consideremos en segundo lugar que el Rey te llama a dejar tus planes para servirle. Versos del 16 al 20. Mire conmigo en segundo lugar, verso 16, dice la palabra del Señor, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, el ministerio del Señor, hablando, proclamando, llamando, dice, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. El Señor nos llama a salvación. El Señor, amados hermanos, nos llama al servicio. Lo que Marcos inmediatamente nos va a mostrar es que nuestro Señor Jesucristo inició predicando el Evangelio del Reino de Dios, pero inmediatamente llamó a aquellos que iba a comisionar para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Este pasaje nos habla de dos parejas de hermanos. Por un lado Simón y Andrés, por otro lado Juan y Jacobo. Es interesante, 4 de los que serían los 12 discípulos del Señor, es decir, una tercera parte de lo que son los 12 discípulos del Señor se encuentran en este relato y están ahí en el mar de Galilea. Tú recuerdas que puedes llamar al mar de Galilea de 3 formas. Como el lago Tiberias, en realidad es más un lago que un mar, pero podríamos llamarlo como el lago Tiberias, como el lago Genesaret o como el mar de Galilea. Este era un sector muy próspero para la industria pesquera en el pueblo de Israel, puesto que el pescado era la comida común en este tiempo para la gente, podríamos decir, de recursos, podríamos decir, promedios. La industria pesquera, mis amados, era un gran negocio. Esto saca de nuestras mentes que casi Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran personas pobres. No, la Biblia nunca dice que eran personas pobres. De hecho, si nosotros miramos el contexto y la realidad de lo que era el mar de Galilea, lo más probable es que no eran personas pobres. Eran personas que tenían un gran negocio. Por un lado, Simón y Andrés. Si miramos a Simón y a Andrés, nos llama la atención porque al parecer Jesús ya conocía a estos dos hombres. Juan capítulo 1 nos habla un poco acerca del momento en el cual se conocen, donde hay un relato en los versos del 35 al 42 del Evangelio de Juan, que nos relata el momento en que Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios. ¿Te acuerdas de ese momento? 2 personas escucharon esa declaración y uno de ellos era un hombre llamado Andrés.
Andrés va a buscar a Simón y le muestra a Jesús y le dice que él era el Cristo. Claramente esto ocurrió antes de este encuentro. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba todavía afuera, estaba todavía predicando, aún no había sido encarcelado en ese relato de Juan. Por lo tanto, sabemos que esto ocurrió antes. Es decir, estos dos hombres, Simón y Andrés, ya sabían acerca de Jesús y de hecho ya sabían que era el Cristo, el Mesías. Ahora, cuando miramos el relato de Lucas 5:10, nos da la impresión que tenían un negocio en sociedad con Juan y Jacobo. El texto habla de que eran compañeros. Todo indica que Simón y Andrés, amados hermanos, no eran pobres. Eran personas que tenían un negocio floreciente en el mar de Galilea. Muchos pescadores trabajaban en el mar de Galilea, pero ellos eran ciertos pescadores que tenían un negocio en el mar de Galilea. Lucas 4:38 de hecho nos dice que Simón tenía una casa en Capernaum. Es decir, el negocio fue tan próspero que incluso Simón ya tenía una vivienda. Por otro lado tenemos a Juan y Jacobo, que al ver el texto es evidente que no eran personas de escasos recursos. Eran hijos de Zebedeo. El mencionar a Zebedeo nos da una idea de que Zebedeo era una persona importante, probablemente un hombre rico, que tenían una especie de negocio familiar, porque incluso el texto nos dice que tenían jornaleros, tenían personas subordinadas a ellos. De hecho, Juan capítulo 18, verso 15 nos habla de que incluso Juan era conocido por el sumo sacerdote. Si Juan era conocido por el sumo sacerdote, estas eran personas renombradas. No eran personas cualquiera. Y es interesante que cuando miramos los eventos por separado, es impresionante, amado hermano, observar la autoridad de Jesús. Ningún rabino, ningún fariseo se hubiera atrevido a hablar como habló Jesús en este texto. Es interesante porque Jesús se acerca a estos primeros dos hombres, Simón y por otro lado Andrés, y Jesús no les pregunta, ¿quieren seguirme? Tampoco les entregó un itinerario de lo que significaba seguirle y qué es lo que implicaba seguirle, qué es lo que iban a hacer. De hecho, no les dijo nada acerca de eso. ¿Qué implicaba seguirle? ¿Cuáles eran las tareas, sus funciones? No les dijo nada. Porque de hecho, probablemente si el Señor les hubiese dicho todo lo que iban a sufrir por la causa de Cristo, tal vez era para pensarlo dos veces. Pero Jesús no les dice nada, solo con su voz de autoridad, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él dice, venid en pos de mí. Con estas palabras de autoridad, Jesús estaba mostrando cómo llevaría adelante el mensaje del Evangelio. Esta idea de esta expresión y dejando luego es la palabra, una de las favoritas de Marcos, inmediatamente es la idea. Con voz de autoridad el Señor habla con autoridad, así como en algún momento le habla a un demonio, como le habla a la tormenta, como le habla a alguien muerto para resucitarlo. Jesús dice, venid, y os haré pescadores de hombres, venid en pos de mí. E inmediatamente, dice el texto, que estos siervos le obedecieron. Inmediatamente, dice la palabra del Señor, y dejando luego, inmediatamente le siguieron. ¿Y qué pasó con los otros dos hermanos? ¿Qué pasó con Juan y Jacobo? Bueno, el verso 19 nos dice que ellos estaban remendando las redes. La idea es como reparar, hacer el proceso previo a salir a pescar. Y una vez más, la autoridad de Jesús va a ser demostrada en este texto que dice, los llamó. La voz de autoridad del rey, al llamarle una vez más, es impresionante porque dice la palabra de Dios que dejaron a Zebedeo y a sus jornaleros trabajando y ellos le siguieron. Quizás para nosotros irse de casa hoy no es algo que llame tanto la atención. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento dejar a la familia, dejar a un padre como era Zebedeo, era prácticamente dejar tu identidad. Porque las personas eran la identidad de la familia que tenían. Si tú eras carpintero, bueno, esa era tu identidad, era tu familia, era donde pertenecías. De esa misma manera, dejar a Zebedeo era negar su identidad, era dejar todo lo que habían tenido para ahora decir, yo tengo una nueva identidad, soy seguidor de Jesús.
Ahora sigo a Jesús. Ahora no me importa más la negociación, los jornaleros, el trabajo, los peces, las redes. No me interesa. No hay una negociación, no hay opción. El rey llamó y hay que obedecer. Es interesante, mis queridos hermanos, que nosotros conocemos toda la historia. Desde acá sabemos que el seguir a Jesús implicaba un costo. Porque el seguir a Jesús implicaba seguir la muerte y el sacrificio de Jesús. Y amados hermanos, estos 4 hombres de Dios, sabemos, quizás con la excepción de Juan, que murieron martirizados. Son hombres que dieron su vida por la causa del Evangelio. Son hombres que iban a implicar un costo el seguir a Jesús, pero aún así estos hombres decidieron seguir a Jesús. Según a los Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla de los riesgos y el costo del ministerio, y si hay una palabra que se repite una y otra vez es peligro. Amados hermanos, el ministerio, seguir a Jesús, negando o dejando todas estas cosas para servirle a tiempo completo es peligroso, dice la palabra. De hecho, alguien de broma decía que Pablo, cuando llegaba a una ciudad, en vez de preguntar cómo son los hoteles, preguntaba cómo son las cárceles. Porque Pablo vivía estando preso de ciudad en ciudad. Amados hermanos, si Pablo o si estos 4 discípulos hubieran podido ver una película, un pantallazo de lo que iban a padecer por causa del llamado del rey, probablemente no hubiesen escogido seguir al rey. Pero amados hermanos, eso es parte de lo que significa el ministerio a tiempo completo, de lo que significa seguir a Jesús y servirle en su obra. Amados hermanos, el ministerio implica un costo. Y es interesante, mis queridos, porque al leer este texto es probable que nosotros nos veamos tentados a pensar de que esto está hablando para otras personas. Un pasaje como este que habla del llamado a hermanos para ser apóstoles, bueno, esto lo deben aplicar los pastores. Lo debiesen aplicar hermanos que están entregados al ministerio a tiempo completo o personas que han sido encomendadas como misioneros. No tiene tanto que ver conmigo. Pero mis amados hermanos, es interesante porque el hecho de que tú y yo obviamente no seamos apóstoles o el hecho de que ustedes no sean pastores ni misioneros a tiempo completo no significa que Dios, así como nos llama a salvación, nos llama a servir. Todo creyente es llamado, mis amados, a renunciar a todos los planes que le impidan servir a Cristo. Todo creyente. Todo creyente es llamado a la salvación y es llamado también al servicio. Amado hermano, en tu realidad, con tus trabajos, con tu profesión, probablemente con lo que Dios te ha dado, tú como cristiano eres llamado, así como eres llamado a la salvación, al arrepentimiento y fe, eres llamado a servir al Rey con todo lo que eso implica, dejando atrás todos los estorbos y todos esos planes y esas cosas que te impiden servir a Cristo. El Rey te llama a dejar tus planes para servirle. Y amados hermanos, en esta porción de este llamado podríamos básicamente desprender 4 cosas que yo puedo ver acá. En primer lugar, Jesús siendo Dios quiere hacer su obra con hombres comunes y corrientes. Jesús siendo Dios quiere hacer su obra con hombres comunes y corrientes. Es interesante, mis queridos, porque ¿tú crees que Dios no podría hacer la obra él solo? ¿Tú crees que Dios no podría simplemente enviar ángeles para predicar, incluso ni siquiera predicar a ángeles con voz audible, predicar el evangelio y que las personas se conviertan? Él lo podría hacer fácilmente. Esto es casi como cuando a un niño le estamos enseñando a hacer algo, nos está ayudando quizás a cortar el pasto, nos está ayudando a guardar el pasto ahí. En realidad, en vez de ayudarnos, nos está desordenando lo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros lo felicitamos y le decimos, va muy bien, pero en realidad nosotros bien pudiésemos haberlo hecho solos. No necesitamos de la ayuda de ellos. Bueno, así es con Dios, mis queridos. Él no necesita de nosotros para hacer la obra de la predicación del evangelio, pero ¿sabes qué? Quiere usarnos a nosotros para proclamar el evangelio. Mi querido hermano, lo más extraordinario de Simón, Andrés, Juan y Jacobo, lo más extraordinario es que no tienen nada de extraordinario. Es que Dios
de su pura gracia, los llamó para usarlos en su obra. Mis queridos hermanos, tú y yo somos llamados por la gracia de Dios, no solamente a ser salvos, sino a servir en el ministerio y a servir en la obra que Dios nos ha puesto para servir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, cada creyente, cada uno de nosotros ha sido capacitado, dotado por Dios para poner sus dones en operación, sus capacidades al servicio de otros. Tu don, amado hermano, es único en la obra de Dios. Es irrepetible en la obra de Dios, porque un don de enseñanza puede ser muy diferente a otro don de enseñanza, porque somos personas diferentes y Dios quiere usar lo que Dios te ha dado para su gloria y para la expansión del reino de Dios. Por eso alguien decía que en el reino de Dios no existen los desempleados espirituales ni los retirados. Mientras hay vida, hay llamado, hay una razón para servir, y esa es la pasión que tú y yo debemos tener por el avance del Evangelio. Tú y yo somos llamados por el Hijo de Dios para servirle. Pero en segundo lugar, yo veo acá también que Dios escoge a sus siervos de lo vil y lo necio del mundo. Una segunda enseñanza que vemos de este llamado que el Señor hace es que podemos observar que el Rey, el Hijo de Dios, no fue al lugar que hubiésemos esperado que alguien podría ir para buscar a su equipo. Es interesante, si el Rey está en proceso de conformar su equipo, que llevará a cabo el llevar el mensaje del Evangelio a este mundo, hubiésemos esperado que entrara al Sanedrín, las 70 mejores personas del pueblo de Israel. Nosotros hubiésemos esperado que entrara quizás a la corte de los rabinos, donde se encontraban todos estos hombres, grandes hombres respetados, la élite del pueblo de Israel, la crème de la crème, como nosotros podríamos decir, pero no es ahí, a las escuelas de los rabinos, donde va el Hijo del Rey, va un grupo de pescadores que están ahí en el mar de Galilea. Fue junto al mar a un grupo de pescadores. Amados hermanos, dice 1 Corintios, capítulo 1, verso del 26 en adelante, que el Señor no ha llamado a muchos sabios, ni a muchos poderosos, ni a muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. A ninguno nos gusta escuchar esas expresiones acerca de nosotros, pero eso fue lo que hizo Dios. Mis amados hermanos, escogió a lo vil, a lo necio, podríamos decir a lo más bajo de este mundo, para que nadie se jacte en su presencia. El problema, mis queridos, es que muchas veces nosotros vamos con nuestros dones delante de los demás y con nuestras capacidades y nos jactamos de nuestras habilidades y nos creemos algo sobre los demás. Pero, amado hermano, lo que Dios te dio, eso que Dios te ha dado, ha sido simplemente su gracia. Lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo débil y lo necio de este mundo, lo escogió Dios para ser útiles en su obra. Amado hermano, ¿alguna vez has pensado que en realidad Dios te puede usar en su obra de una manera impresionante? A veces nosotros utilizamos excusas para decir, no, la obra de Dios es para esos grandes hombres del pasado, los apóstoles, los que predicaron el Evangelio en tantos lugares y dieron su vida por la causa de Cristo. ¿Por qué tú no podrías ser uno de esos hombres? ¿Has pensado que Dios podría usarte en su obra si has sido llamado a servir? ¿No será que Dios tiene algo grande preparado para ti en su obra? ¿Has pensado que Dios puede tomar tu vida y usarla para que personas muertas puedan llegar a vida? Para que personas puedan ser discipuladas, enseñadas. Amado hermano, es interesante que tenemos metas en muchos aspectos en la vida, laborales, técnicas, en muchos aspectos, pero no tenemos metas con la obra del reino de Dios. Quizás Dios te llamó, quizás no a ser un gran predicador, que va a marcar un antes y un después en la historia de la iglesia. Pero no pienses que Dios no puede usarte en su obra. Probablemente Simón, Andrés, Juan y Jacobo en ese mismo momento ni dimensionaban en su mente lo que Dios podía hacer con simples pescadores. Pero nosotros que vemos la historia completa, vaya cómo Dios los usó para su gloria. Amados hermanos, Dios escogió a lo vil y a lo necio de este mundo, y a partir de ellos, nosotros quiere hacer su obra en este mundo.
tercer lugar, servir a Cristo, mis queridos, involucra dejar cualquier cosa que impida servirle. Tal vez en nuestros casos no es una red, no son los peces, no es una empresa familiar. Pero, amado hermano, básicamente la vida de un cristiano debiese ser una vida de renunciar a las cosas que queremos hacer. En pocos capítulos después, Marcos 8, del 34 al 36, el Señor lo va a decir claramente: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿De verdad crees, mi querido, que no va a haber un costo siguiendo a Cristo? ¿Que no van a haber cosas que vamos a tener que dejar atrás con tal de predicar a Cristo? ¿Que no vamos a pagar algún costo por seguir a Cristo? Si Él cargó su cruz, nos va a tocar cargarla también, porque, mis amados hermanos, eso es ser un cristiano. La vida de todo creyente debe ser una vida de servicio. Y cualquier cosa, mis queridos, que nos impida involucrarnos y servir en la obra de Dios, debemos renunciar a esas cosas o a esos planes y negarnos a cosas que podríamos hacer por nuestra propia cuenta. Pero, amados hermanos, está en juego la obra de Dios, el reino de Dios. Almas se van al infierno. Mis queridos hermanos, eso es ser un cristiano. Una vida de renuncia, de negarnos a nuestros planes por servir a Cristo. ¿Has pensado en que Dios quiere de ti que tú aprendas cada día a negarte más por servir a otros? En cosas sencillas. Renuncias a tus planes y te niegas a ti mismo cuando en una tarde decides escribir un mensaje para animar a un hermano que no se está congregando, para saber cómo está y animarlo en el Señor para que él pueda congregarse. Algo sencillo, pero estás renunciando a otras cosas. Renuncias a ti mismo cuando llamas a esa hermana que por motivos de salud no puede asistir con nosotros y anhela fervientemente tener un contacto con la familia de la fe. Eso es renunciar a ti mismo y a tus planes por el bien de otros. Dejas tus planes para una tarde cuando vas a visitar una familia que ha llegado recién a nuestra iglesia para saber cómo están, darles una cordial bienvenida. Eso es renunciar a tus planes por amor a otros y por servir en la obra del reino de Dios. Te niegas a ti mismo cuando oras en silencio al levantarte en la mañana tomándote un café, orando por el pueblo de Dios para que el Señor guarde a aquellos que van a sus trabajos, que los guarde de la tentación y de la maldad. Te niegas a ti mismo cuando oras para que el Señor guarde y dé sabiduría a quienes presiden en la obra de Dios. Cuando oras para que el Evangelio siga avanzando. ¿No crees que eso es importante en el avance de la obra de Dios? Renuncias a tus planes cuando podrías hacer cualquier cosa, pero decides servir a Dios con dedicación en el área que Él te ha encomendado a servir. Yo quiero hacerlo con pasión porque es para mi Señor. No voy a ser mediocre, porque algunos son excelentes en sus trabajos, en sus profesiones, pero para Dios la mediocridad, poca planificación, poco esmero, poco tiempo para Dios. Amado hermano, ¿no crees que Dios merece lo mejor en su obra? Amado hermano, renuncias a tus planes cuando podrías hacer cualquier cosa, pero decides excelencia para mi Señor. Amado hermano, ¿estás sirviendo más a otros o te estás simplemente dejando servir por otros aquí en la iglesia de Dios? Deberías tal vez renunciar a ciertos planes en tu vida que no te están permitiendo involucrarte en las vidas de otras personas. En cuarto lugar, y para cerrar, lo que aprendemos de este llamado al servicio es que Dios utiliza siervos diferentes, pero con un propósito en común. Qué interesante, mis queridos, porque Simón, Andrés, Juan y Jacobo se dedicaban al mismo oficio, eran pescadores. Pero ninguno de los cuatro era igual. Me encanta ver cómo el Señor utiliza personas diferentes en su obra. Ningún siervo es igual. Ninguno de nosotros es igual. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés no eran iguales. Tenemos por un lado a un impulsivo Simón, que hablaba, pareciera todo el tiempo. Casi era el vocero de los discípulos. Una persona que se va a tropezar y equivocar más de las veces que quizás quisiera él reconocer. Pero, amado hermano, fue un hombre que el Señor transformó para ser un líder prominente en la iglesia en Jerusalén y que Dios lo usó de una manera impresionante para llevar el evangelio a judíos y abrir el evangelio a los gentiles. Un hombre particular que Dios usó de una manera impresionante en su obra. Tenemos por otro lado un Andrés, hermano de Simón,
Un hombre que tenía un profundo interés por llevar a otras personas a Jesús. ¿Lo has visto? Juan capítulo 1, toma a Pedro y lo lleva a Jesús. Juan capítulo 6, toma a un muchacho en la alimentación de los 5,000 y lo lleva a Jesús. Juan capítulo 12 toma a unos griegos y los lleva a conocer a Jesús. Un hombre que siempre está preocupado de que las personas conozcan a Jesús. Él con sus dones, con sus habilidades, el Señor lo utilizó para su obra. Y tenemos por otro lado a un Juan y a un Jacobo. Unos enérgicos hermanos que en Marcos 3:17 se les llama hijos del trueno, Boanerges. Personas que de alguna manera eran tan celosos y tenían un carácter tan firme que en una ocasión cuando una aldea no lo recibió, les surgió esa brillante idea de que descendiera fuego del cielo para consumirlos a todos. Según Lucas 9:54. Pero amados hermanos, Jacobo fue un hombre tan entregado a la obra de Dios al punto de ser el primer mártir apóstol en la historia de la iglesia en Hechos 12. Juan, ¿qué decir de Juan? Un discípulo amado, y lo llamamos hoy el discípulo del amor, que escribió preciosas cartas del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, que ministró en Éfeso y al final de sus días en Patmos, desterrado. Dios utiliza siervos diferentes, pero con un propósito en común: ser pescadores de hombres. Amado hermano, somos todos diferentes, pero tú y yo, todos, cada uno de nosotros, es llamado a un propósito en común: ser pescadores de hombres. Amado hermano, tú has sido llamado por Dios para ser un instrumento en sus manos, no para convertir a las personas, pero para que eches la red del Evangelio y que Dios utilice eso para que nuevas personas puedan sumarse a esa red, puedan compartir y conocer las buenas nuevas de salvación y que tú tengas el privilegio de ver a otros llegar a los pies de Cristo. Amado hermano, qué hermoso es ver a personas distintas, con formación, profesión, personalidad diferente, pero a todos nos envuelve la misma pasión, el mismo propósito: llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo de tinieblas que nos rodea. Qué privilegio, amados hermanos, es ser parte de la obra de Dios. Somos pescadores de hombres. Pescar peces era un trabajo arduo, los discípulos lo sabían, pero pescar hombres era algo que no se podía hacer sin la gracia y el cuidado de Dios. Marcos 16:15 nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo lo dijo en 1 Corintios 9:16, dice la palabra que él, si anuncia el Evangelio, no tiene de qué gloriarse, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amados hermanos, en el cielo ya no vamos a poder predicar más el Evangelio. Hoy tú y yo debemos ser pescadores de hombres y hablar del Evangelio de la gracia de Dios en todo lugar donde estemos. En tu trabajo, en tu profesión, en el lugar donde estés, amado hermano, no dejes de predicar. Predica el Evangelio, porque Dios te ha llamado no solo a la salvación, sino a su obra para servirle y predicar. Predica el Evangelio, amado hermano, predica, proclama las buenas nuevas de salvación a todo aquel, porque ahí hay poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Has tenido el privilegio de predicar el Evangelio y que personas puedan llegar a los pies de Cristo? Amado hermano, has vivido el honor y el privilegio de ver cómo el Señor sigue obrando su obra perfecta en este mundo. No dejes de predicar a Cristo. No dejes de proclamar el Evangelio. No te avergüences del Evangelio, amado hermano, porque es poder de Dios para dar salvación a todo aquel que cree. Mis queridos, quiero solamente finalizar con algunas preguntas de reflexión final y cerrar este tiempo. Si alguien observara tu vida, mi querido, ¿diría que la predicación del Evangelio es realmente tu prioridad? ¿Qué redes necesitas dejar hoy, como lo hicieron los discípulos, para servir a Jesús? ¿Hay algo que te está estorbando y que no te permite avanzar y no te permite servir en su obra? ¿Hay algo específico que Dios me ha llamado a servir y que aún no he obedecido? ¿Sabes que Dios quiere que hagas algo en su obra, pero no has obedecido aún? Amado hermano, ¿estás dispuesto a dar pasos concretos esta semana para predicar el Evangelio del reino de Dios? Y mi querido hermano, si Dios te ha llamado a la salvación y al servicio, ¿qué estás dispuesto a dejar para servirle? ¿Qué estás dispuesto a dejar para servirle? Amado hermano, el Rey te llama a la salvación, te llama al servicio. ¿Cuál será tu respuesta? Vamos a orar a nuestro Señor.
Y así con sus ojos cerrados me gustaría preguntar a todos los que están aquí en este lugar: ¿perteneces realmente al reino de Dios? ¿O vives aún en el reino de tinieblas, bajo el dominio de Satanás? ¿Has llegado delante de Dios en arrepentimiento y fe? ¿Has confesado que solamente en Cristo está la salvación de tu alma? Si no tienes esa seguridad hoy, no importa cuánto tiempo llevas en una iglesia. Si hoy tienes dudas, amado hermano, de qué reino estás y perteneces, si no tienes claridad de pertenecer al reino de Dios, amado hermano, este es el momento, querido amigo, de arrepentirte de todos tus pecados y clamar, correr a Cristo para que Él te salve. Humillarte delante de Él y reconocer que no hay obras que tú puedas hacer para ser salvo, pero que confiando en la obra de la cruz, tú realmente puedes ser salvo. No dejes pasar más tiempo. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a trasladar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Cristo nuestro Señor. Quiero dirigirme a aquellos que están acá en este lugar, que son hijos de Dios, pero que probablemente no están sirviendo para la gloria de Dios. Y quizás tú has pensado que el servicio es para otros, cuando tú has visto ahora en la palabra que Dios te llama a salvación, pero Dios te llama también a servir. La pregunta es: ¿qué estás haciendo para la obra de Dios? En cosas sencillas, proclamando el evangelio con otros, siendo un pescador de hombres, edificando la vida de los santos, animando a otros a seguir a Cristo. Amado hermano, si hay algo que tú puedas confesar hoy al Señor, arrepentirte y decirle al Señor: quiero realmente ser útil en tu obra, hazlo en este momento. Porque Dios quiere usarte. Él puede hacer la obra sin ti, pero quiere usarte a ti. Y Él te llama a servirle. Él te llama a dejar tus planes para servirle. Amado hermano, esa realidad de Mateo 9 sigue siendo hoy una realidad. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Serás tú de aquellos obreros que se levanten para ser realmente predicadores del evangelio en su generación? ¿Serás de aquellas personas que quieran realmente decir: sí, Señor, yo iré a tu obra? Yo quiero que me uses, Señor. Quiero ser de esos obreros que tú envíes a tu mies. Habla con tu Señor. Porque faltan obreros, faltan pastores, misioneros, personas comprometidas con la obra de Dios, hermanas, esposas de pastores, hermanas que sean enviadas como misioneras en otros lugares. Faltan obreros en la obra de Dios. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Por qué no oras en tu corazón? Si Dios te está llamando realmente a servirle en su obra, habla con tu Señor. Padre, gracias, Señor, por ver la autoridad impresionante del Rey, nuestro Mesías, nuestro Señor, que nos llama a dejar nuestros pecados para ser salvos, que nos llama a dejar nuestros planes para servirle. Gracias por nuestro amado Rey, que incluso a nosotros, siendo tan indignos, rescatándonos, Señor, de nuestra miseria, de las tinieblas, Señor, hoy quiere usarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hacernos instrumentos útiles en tu obra. Gracias por aquel que nos fortaleció, por Cristo Jesús, que nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio, Señor. Gracias, Señor. En Cristo nuestro Señor y Salvador.